Hola estudiantes. En este primer video vamos a empezar a trabajar sobre las dictaduras militares que se sucedieron en América Latina, principalmente durante los años 70, y nos vamos a centrar en esta primera parte precisamente en sus causas. ¿Cuáles fueron los procesos económicos, políticos y culturales que llevaron al deterioro de la democracia en la región y el establecimiento de distintos regímenes militares? Por esa razón es que es necesario analizar y entender un poquito cómo eran estos años 60 y 70 en América Latina y en particular en el Cono Sur, para entender un poquito la realidad que se vivía y cómo de a poco eh, los distintos regímenes democráticos se fueron debilitando y fueron llegando al poder distintos grupos de militares como fuerzas armadas que van a tomar el poder. Es decir, si bien América Latina siempre tuvo desde la independencia una experiencia en golpes de Estado y en dictaduras, incluso de militares, en los años 70 se vio un proceso muy particular, ya que en este caso la mayoría de los golpes de Estado son dados por las Fuerzas Armadas como institución y no por caudillos militares. Es decir, que es todo el cuerpo militar quien toma el poder con el objetivo de eliminar lo que ellos entendían que eran los problemas que sonaban en la región y crear un nuevo orden dentro de sus países. Para trabajar esto tenemos que entender que esto se trata de un fenómeno muy complejo y que no se puede simplificar en el tema de buenos y malos ni de explicaciones monocausales. Por eso vamos a trabajar desde el punto de vista de cuatro grandes áreas que permiten explicar el debilitamiento de la democracia y la irrupción de los grupos eh, de las Fuerzas Armadas. Entonces, como primera causa vamos a analizar la crisis económica y política que se vivía en los años 60 y 70. En el segundo, el desafío cultural que se vive en estos años, es decir, en ámbitos generales hay grandes transformaciones sociales y culturales, pero principalmente por el nuevo rol de la mujer y los jóvenes que vamos a desarrollar. Como tercer punto, la aparición de la violencia política como una forma de lograr sus objetivos, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Y finalmente, el, el impacto, la influencia de la política exterior norteamericana en la región en el marco de la Guerra Fría. Cuando hablamos de crisis económica y su correspondiente crisis política, tenemos que entender que en los años 60, la mayoría de los países, en el caso de Uruguay es un poquito antes, comienzan a verse ya las señales del fracaso del modelo industrializador. Es decir, un modelo de desarrollo industrial que América Latina había buscado llevar adelante a partir de la década del 30 como consecuencia de la Gran Depresión y luego de durante la Segunda Guerra Mundial, de comenzar a producir la mayor parte de aquellos bienes que antes se tenían que importar, empezar a producirlos aquí. Y una de las ventajas que tenía este modelo económico que se implementó en la mayoría de los países era el fomento del empleo industrial y el empleo bien pago, lo que había llevado a una elevación bastante interesante del nivel de vida de los sectores populares en los años 40, 50 y principios de los 60. Sin embargo, con el fracaso de este modelo, es decir, el agotamiento del modelo, ya que era cada vez más difícil sostenerlo e impulsarlo por causas que ahora no podemos analizar, pero la consecuencia es que cada vez se hacían más frecuente, por un lado, la obsolescencia de muchas fábricas que ya no podían seguir produciendo y tenían que ir cerrando sus puertas, y el consiguiente aumento del desempleo. Este aumento de desempleo llevó a un aumento de la conflictividad laboral y sindical y llevó a los obreros a salir a las calles masivamente a protestar en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile. Es un fenómeno latinoamericano producto de unas clases trabajadoras urbanas que habían alcanzado cierto nivel de confort a partir de este empleo industrial que se había expandido mucho en los años previos y que ahora estos obreros no encontraban su trabajo. Y la respuesta va a ser organizarse y luchar por el mantenimiento del empleo, por el mantenimiento del salario, lo cual va a llevar a enfrentamientos con las patronales empresariales y también con el gobierno, que muchas veces va a actuar de conjunto con los empresarios para reprimir estas manifestaciones. Entonces, esto va a ser uno de los primeros elementos que ayuda a entender la creciente polarización social que se empieza a ver en la región
el hecho de que sectores importantes de la sociedad salen a las calles a protestar, y también la respuesta, muchas veces de la policía como parte del Estado, de reprimir los desórdenes o de tratar de controlar la conflictividad a través del ejercicio de la violencia. ¿Y qué tiene que ver esto con la crisis política? Bueno, porque para muchos de estos sectores que antes habían beneficiado del modelo de desarrollo industrializado en el marco de una democracia, el fracaso del modelo económico también llevaba a el creciente descreimiento de la clase política y de la democracia que esta sostenía. Es decir, la falta de oportunidades y de opciones que le iban dando a vastos sectores de las clases urbanas llevaba a que esta gente empezara a desconfiar o a descreer del sistema político y también de la democracia que lo sustentaba. Unido a veces a episodios de corrupción que generalmente en todas las épocas y en todos los países siempre uno encuentra, pero bueno, esto lleva a un creciente desencanto con la democracia como sistema político, y sobre todo en algunos sectores con menor nivel educativo, y en el caso de los sectores poderosos que temían el cuestionamiento del orden económico, llevan a hacerse cada vez más aceptable para estos grupos la idea de un gobierno fuerte, de un gobierno autoritario que restableciese el control e impidiese que algún grupo de obreros radicalizados intentase tomar el poder en la fábrica, la ocupación o muchas veces la aspiración a una revolución de estilo soviético. Más allá de que en algunos países como Chile sí se vio una experiencia de este tipo de radicalización obrera, en general los objetivos de los movimientos obreros en la región iban a objetivos más modestos como la conservación del salario o del empleo. Sin embargo, este es un aspecto que hay que tener en cuenta de cómo esto afecta a la estabilidad económica, pero también a la estabilidad de la democracia y del concepto de democracia como un valor a sostener. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es el tema de la revolución cultural. La revolución cultural es un fenómeno que precisamente surge en el mundo desarrollado y concretamente en Estados Unidos, a partir del movimiento de derechos civiles, de movimientos feministas y de una creciente percepción de los jóvenes de que pueden ser actores de su propia época y de la sociedad, ya no solo sujetos pasivos. Entonces también vemos cómo en una sociedad patriarcal y machista las mujeres salen a reclamar por la búsqueda de la igualdad, no solo desde el punto de vista legal, sino también algo que fue relativamente fácil de lograr, sino en las concreciones sociales y en los conjuntos de creencias y valores. Y los años 60 es un periodo de mucha movilización de, en principio, pequeños grupos, es cierto, pero con una gran actividad callejera. Y a la derecha vemos una imagen del otro aspecto, la irrupción de los jóvenes, jóvenes que también se han radicalizado en muchos aspectos, influidos por el ideal de la Revolución Cubana, también del ejemplo de los jóvenes del Mayo francés de 1968, o de los jóvenes que protestaban contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Los jóvenes latinoamericanos salían a protestar por diferentes razones a las calles, por aumento del gasto en educación, por mayores libertad de expresión, por el cese de la represión policial, o en este caso que vemos una protesta en contra de la suba del boleto urbano, que era algo fundamental para el costo de muchos estudiantes de poder acceder a la universidad o al liceo cuando estaban muy lejanos a su barrio. Este proceso de toma de las calles por parte de los jóvenes, de las mujeres y, como vimos anteriormente, también de los obreros, llevó a los sectores más conservadores y reaccionarios a un creciente temor de subversión del orden, es decir, de alteración del orden por grupos que no respetaban el viejo orden tradicional y que se atrevían a cuestionarlo. En ese contexto y en el marco de la ideología, expansión de la ideología del comunismo y de movimientos guerrilleros que ahora vamos a hablar, podemos hacernos una idea de cómo algunos sectores más conservadores sentían temor de que al cuestionar algunos aspectos del sistema se terminase tambaleando todo y todo se pusiese en peligro. Este mapa nos permite ilustrar el tercer punto, que es muy interesante: la influencia que tuvo la Revolución Cubana en la expansión de los movimientos guerrilleros. Y vemos cómo en este mapa animado, cómo se propagaron, según la teoría fouquista, de encender América Latina de
1, 2, 100 Vietnams, es decir, muchos movimientos guerrilleros que subvirtieran, que se sublevaran contra el orden establecido, derrocaran a los gobiernos represivos e injustos e estableciesen un nuevo modelo de sociedad por la vía de la guerrilla, de la lucha armada. Este modelo va a tener consecuencias muy importantes para exacerbar sobre todo el clima de violencia política que se va a vivir. Para trabajar este caso nos vamos a centrar en el caso uruguayo, un modelo de guerrilla urbana muy particular, porque a diferencia de otros, empezando por el propio cubano y de otros países como la FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú, nos encontramos ante una organización armada guerrillera que desafía al Estado, pero desde la lucha en las ciudades. Y con dos etapas bien delimitadas. La primera de denuncia de grandes acciones espectaculares. Aquí vemos en la nota de la izquierda un fragmento de un medio de prensa de fines de los 60, donde nos dice: la policía cree que los pistoleros son tupamaros. Se trata de la noticia de un asalto a la sucursal del Banco La Caja Obrera, banco que ya hace unos 20 años cerró, un poquito más de 20 años cerró en Uruguay. Y en ese momento, en la zona de Villa Muñoz fue asaltado y se llevaron un buen caudal de pesos para financiar el movimiento. Acciones de este estilo, es decir, de acciones espectaculares de toma de asaltos a bancos, a empresas financieras o algunas fábricas, donde lo que se buscaba era recaudar plata para el funcionamiento del movimiento, robar documentos para exponerlos a la prensa sobre la connivencia de empresarios y clase política, en aquel contexto que hablábamos de creciente desconfianza hacia los políticos, llevaron a, por un momento en los primeros años, a una especie de idealización de este movimiento guerrillero tupamaro, e incluso muchos llegaron a apodarlo como los Robin Hood modernos, por esa costumbre que tuvieron en algunos momentos puntuales de robar alimentos y repartirlos en algunas zonas pobres de las afueras de Montevideo. El diario de la derecha lo que nos muestra es otra de las características que hicieron famosos a los tupamaros, y es su grado de organización y de coordinación, ya que lograron llevar adelante, luego de un laborioso esfuerzo de la policía durante la segunda mitad de los años 60, de ir capturando y apresando a los rebeldes tupamaros, que además cometieron varios delitos, y fueron encerrados en la cárcel de Punta Carretas, cuya imagen vemos aquí a la derecha abajo, hoy convertida en shopping center. Cómo en septiembre del 71 llevan adelante una espectacular fuga, y espectacular por varios sentidos, no solo por la forma en que lo hicieron, que se construyeron un túnel por debajo del centro penitenciario, atravesaron la calle y salieron a casa. Acá a la derecha chiquito vemos el boquete por donde salieron, sino la cantidad, 106 guerrilleros lograron fugarse, y eso llevó a una sensación de vergüenza, de humillación para el gobierno, que digamos que dejó una imagen de cierto de ridículo y de improvisación. Pero también la fuga de Punta Carretas marca un cambio, poco después, un cambio en la forma de operar de MLN Tupamaros. Similar a lo que va a pasar con Montoneros en Argentina y en otros grupos más, entendían que la hora de las acciones espectaculares, de carácter policial, ya no estaban dando los frutos que necesitaban, y se entendía que había que dar el paso de librar una guerra contra el Estado. Y en este caso lo vimos ilustrado de cómo a principios de 1972 el movimiento Tupamaro decide, enfrentarse directamente con el ejército, y el 14 de abril realiza varios atentados que terminan con la muerte de varios soldados. En este titular del País vemos, como dice, 12 muertos de la trágica jornada. Acá contamos militares y tupamaros que murieron en el hecho. En la imagen de la derecha vemos un grupo de soldados que rápidamente salen a perseguir a estos tupamaros, y la conclusión es que durante 6 meses el enfrentamiento entre tupamaros y Fuerzas Armadas desata una ola de violencia inusitada, pero con una gran eficacia el ejército logra derrotar a la subversión armada, y para octubre de 1972 el Movimiento Nacional Tupamaros había dejado de operar en el país. Sin embargo, el legado de violencia, tanto de los tupamaros como de las Fuerzas Armadas,
fue muy grande y de hecho, si bien para los Tupamaros fue el final, para las Fuerzas Armadas en Acción va a ser el comienzo de su desarrollo al querer ocupar un nuevo lugar en la sociedad uruguaya. No se conformaron con derrotar a los Tupamaros, sino que luego buscaron generar o llevar adelante una serie de planes que entendían que eran necesarios para salvar a la patria, de los cuales la derrota a la guerrilla era solo uno de esos aspectos. También tenemos que tener en cuenta que si bien hubo, además de la radicalización de grupos de jóvenes de extrema izquierda que optaron, muchos de ellos por la guerrilla armada y se involucraron con el movimiento nacional Tupamaro, también hubo movimientos de extrema derecha que se organizaron en Uruguay. Uno de ellos es el caso de la Juventud Uruguaya de Pie, una organización de jóvenes de extrema derecha que surge en el interior del país, concretamente en Salto, pero que rápidamente va a tener adeptos entre jóvenes, sobre todo de clase alta, de varias ciudades del interior del país y del propio Montevideo, y que se va a enfrentar contra estudiantes organizados de izquierda en los liceos y universidad pública del Uruguay en esta época, pero que comparado con lo que algunos grupos paramilitares van a hacer, es casi un juego de niños. También hay otro aspecto bastante tenebroso que se da antes de la llegada de los militares al poder, y es cómo en el contexto de la guerra contra la sedición, o contra la subversión como le llamaban, los militares comienzan a adoptar una serie de medidas que exceden claramente las potestades constitucionales que el gobierno les había dado, el Parlamento en concreto, cuando se decretó el estado de guerra interno, y comienzan a perseguir e investigar gente que simplemente tenían aspiraciones políticas o militancia política en la izquierda en general, y que va a sufrir la represión. En este caso estamos viendo en la foto de la derecha el sepelio de un obrero, un albañil en la ciudad de 33, llamado Luis Carlos Batalla, de 30 y pocos años, que fue detenido, llevado a un cuartel y fue torturado y asesinado allí. Esta foto publicada por el semanario Ahora, que vemos allí la fecha, ¿no? 27 de mayo de 1972. Esta fue una de las tantas muertes que se dieron en el contexto de esta guerra interna, donde los militares, en el marco de la lucha contra la guerrilla, cometen claramente una serie de excesos contra personas que no tenían nada que ver con el movimiento armado, que va a ser una característica, además, luego de que toman el poder en junio del 73, es decir, un año después. Por lo tanto, ya tenemos evidencia de que esto no se trata solo de la violencia guerrillera contra el Estado, sino que también hay sectores de extrema derecha que cometen atentados, principalmente contra jóvenes de izquierda y contra algunos clubes políticos de la izquierda, en particular del Partido Comunista y del Partido Socialista, sino también de cómo las Fuerzas Armadas, apelando al estado de guerra interno, aprovechan y cometen una serie de excesos calificados de crímenes de guerra posteriormente. Creo que en esta época van a poder hacerlo con cierta impunidad. Finalmente, tenemos que entender, para comprender el contexto de la época, cuál fue el rol que jugó Estados Unidos en América Latina, dado que estamos en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos veía que su región, América Latina, era uno de los campos principales donde llevar la lucha ideológica contra el comunismo, sobre todo luego de la Revolución Cubana de 1959. Cuando Estados Unidos, sobre todo después del fracaso de la crisis de los misiles, se plantea no tolerar más Cubas en América Latina. Y no tolerar más Cubas implicaba fundamentalmente no tolerar gobiernos de izquierda, sean comunistas o no. De hecho, citando a un autor, un especialista en el tema, que es Friedrich Katz, un historiador norteamericano, que dice: las administraciones norteamericanas sentían que tenían el derecho exclusivo de decidir qué era lo bueno para América Latina y qué gobiernos debían gobernar en esas regiones. Lo que nos dice claramente esto es, bueno, en el contexto de la lucha contra el comunismo, Estados Unidos se sentía con el derecho de decidir cuáles eran los gobiernos buenos y cuáles eran los malos, y sustentar a los buenos y despachar a los malos, sin más criterio que su interés propio, lo cual va a llevar a un creciente intervencionismo de Estados Unidos en la región, tanto a partir de sus marines,
como la intervención armada en República Dominicana en 1965, como, sobre todo y principalmente, a través de la CIA, organizando campañas de desinformación, de coordinación, de sabotaje, que va a llevar a, finalmente, a la erupción de las dictaduras militares. ¿Qué es lo que preocupa? Por un lado, el avance del comunismo soviético, pero sobre todo, y acá es donde entra la confusión de izquierda con comunismo, no voy a tolerar más ataques a propiedades e inversiones norteamericanas, una de las cosas que más les afecta a Estados Unidos de la Revolución Cubana. Por lo que el defender la democracia pasa a un segundo plano cuando no directamente es insignificante. La frase que les voy a leer a continuación es de un político norteamericano llamado George Kennan, demócrata, moderado, pero ferviente anticomunista y defensor de políticas fuertes de Estados Unidos para evitar el contagio de esta enfermedad en la región. Y decía, si los conceptos y tradiciones del gobierno popular, es decir, la democracia, son demasiado débiles para absorber con éxito la intensidad del ataque comunista, debemos conceder que medidas duras de represión de parte del gobierno pueden ser la única respuesta. Estas medidas deberán proceder de regímenes cuyos orígenes y métodos nunca corresponderían a los conceptos norteamericanos de democracia. Tales métodos serían alternativas preferibles y, de hecho, la única alternativa al éxito de los comunistas. ¿Qué nos está queriendo decir George Kennan en este texto que retoma Katz? Básicamente es, en nombre del combate al comunismo, con tal de que no triunfe el comunismo en la región, debemos no solo promover medidas duras de represión, sino incluso que eso debe ser lo único que sea importante. Regímenes autoritarios y que ejerzan la brutalidad necesaria con tal de evitar la expansión del comunismo. Si eso pone en peligro la democracia, mala suerte. No es algo que a nosotros nos gustaría tener, pero en América Latina se considera necesario. La frase de un cinismo tremendo es muy honesta, al menos en su planteo y en lo que va a ser la política exterior norteamericana, porque refleja claramente cuáles eran las intenciones de Estados Unidos y cómo y por qué en estos años no solo no le preocupa defender la democracia en la región, sino que incluso apoya rápidamente cuando las Fuerzas Armadas toman el poder y derrocan a los gobiernos constitucionalmente electos, sean de izquierda o sean débiles en el combate al comunismo. Esa a veces será otro argumento. En ese contexto, Estados Unidos va a difundir, sobre todo entre los oficiales latinoamericanos, por eso se explica también el hecho de que tantos militares latinoamericanos pensaron de forma parecida a Estados Unidos, lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué implicaba esto? Bueno, es un conjunto de ideas, básicamente, que establece que el comunismo es una ideología tan peligrosa que puede poner en peligro mismo la existencia de los estados latinoamericanos y, por lo mismo, la seguridad de Estados Unidos. Entonces, si se permite que el comunismo se expanda, se pone en peligro el orden establecido en Estados Unidos. Para eso, sus aliados, las Fuerzas Armadas latinoamericanas, tienen que cambiar el rol de sus métodos de lucha. Es decir, el concepto tradicional de la Fuerza Armada como garante y defensor de las fronteras del país, de la soberanía del país, cambia por entender que el enemigo no se va a aproximar por las fronteras, no se trata de otro país que va a invadir y que hay que repeler la agresión, sino que las fuerzas de seguridad tienen que centrarse en el enemigo interno. ¿Por qué? Porque el bicho del comunismo y de la subversión en general ya se infiltró en la población. Por lo tanto, la tarea que tiene que realizar la Fuerza Armada consiste más que nada en vigilar a la población y detectar los focos de insurrección y aplastarlos. Es como decir, como si hubiese una pandemia por un comunismo. Bueno, es necesario poner en cuarentena a la población y hacer un seguimiento para detectar dónde están los casos de infección y aislarlos rápidamente. Eso en la jerga médica. Desgraciadamente eso en la cotidiana implicó muchas veces, bueno, la detención de cientos o de miles de personas que eran inocentes, la búsqueda de información por medio de torturas para esta población, el asesinato de muchos de ellos. Va a dejar un legado bastante complicado a la doctrina de seguridad nacional. Pero no nos adelantemos porque eso lo vamos a ver en el segundo video cuando trabajemos concretamente algunas de estas dictaduras en el cono sur.
Por otro lado, Estados Unidos va a apoyar la modernización de las Fuerzas Armadas de la región, con una serie de préstamos muy generosos y muchas veces con donaciones de equipamiento que permiten a los ejércitos y marinas, sobre todo, operar con mucha más eficiencia en la región. Y además va a crear en la zona del Canal de Panamá, que hasta 1999 era territorio norteamericano, lo que se llamó la Escuela de las Américas, que tenía el objetivo desde 1962 ayudar al entrenamiento de los oficiales latinoamericanos, es decir, tenientes, capitanes, coroneles de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, en cómo combatir y luchar contra la subversión y el terrorismo. En ese contexto se enseñaba la importancia de la inteligencia, de la búsqueda de información, pero también de los métodos que otros habían aprendido para lograrlo. Sobre todo a partir de la experiencia del ejército francés en la lucha contra la independencia de Argelia a fines de los 50, donde el ejército francés, para derrotar el movimiento independentista, apeló a lo que se llamó la guerra sucia, es decir, el tapar a civiles sospechosos, torturarlos para buscar información y ejecutarlos de forma tal de que sirvieran de medida ejemplarizante para contener a los rebeldes. Bueno, ese tipo de tácticas que Estados Unidos aprende del ejército francés se van a difundir en América Latina y van a ser una de las prácticas habituales en las dictaduras de la región en los 70. Bueno, para ir terminando, creo que podemos cerrar con esta imagen que es bastante elocuente sobre la importancia de la Guerra Fría en América Latina en estos años, a tal punto de que, bueno, vemos la caricatura de los tanques que se ven enfrentados en el mundo y cómo los distintos peones de cada uno juegan sus fichitas. Mientras por un lado tenemos a Fidel Castro, que es la única ficha del jugador Unión Soviética en la región. Estados Unidos se ve rodeado de un montón de dictadores que van a ser muy favorables a sus intereses. En Haití, Duvalier, en Nicaragua, Somoza, y luego aquí vemos a los militares de la región. Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Stroessner en Brasil, eh, eh, bueno, a ver si me acaba de ir el nombre del Medici de Brasil, en el de Paraguay, y Gregorio Álvarez en el caso uruguayo, que en realidad es uno de varios que tuvo la dictadura uruguaya. Es la imagen simbólica de cómo en el contexto de la lucha capitalismo-comunismo, la democracia pasó a un segundo término y pasó a ser, de hecho, completamente irrelevante para ambos bandos. Mientras que la Unión Soviética defendía la revolución cubana y sus valores, Estados Unidos va a defender el restablecimiento del orden y el combate a la subversión que entendían que era el principal problema, y por eso la democracia prácticamente desapareció en la región, con las excepciones de México, Venezuela y Colombia, pero bueno, Colombia con sus propios problemas. Hasta aquí va la primera parte.